Verás que todas estas preguntas que recibo con frecuencia a través de mensajes privados son similares. Maider, ¿cómo haces para ser madre presente y en el negocio? ¿Cómo es tu organización entre mujer empresaria y mamá, ama de casa y demás? ¿Cómo lidiaste los primeros años de maternidad y tirar adelante con el negocio? ¿Cómo compatibilizar la maternidad y el día a día en el emprendimiento? ¿Cómo organizas tu vida? Tener vida y cumplir sueños. ¿Cómo lo haces? Con tanto trabajo, ¿cómo distribuyes el tiempo para estar con tu familia? Ya ves que todas las preguntas se parecen bastante. Al ver de hecho la cantidad de preguntas que en su día me llegaron sobre encontrar el equilibrio entre esa parte profesional y personal, he decidido crear este vídeo. Sé que por un lado esta pregunta no se la harían tanto a mi marido. También sé que en una comunidad en la que hay más mujeres que hombres, este tema genera curiosidad y que nunca hablo de ello ni muestro nada relacionado con ello en redes, aunque a veces un poquito, ¿no? Este vídeo deseo que sirva solo para tener otra historia, otro punto de vista sobre cómo vivo yo este balance entre mis dos facetas y espero que nadie se compare conmigo. Este es un vídeo personal, es mi historia, mi rutina, mi familia, será peor o mejor, pero es mía y sé que no es perfecta. Yo de hecho no soy perfecta ni como madre ni como CEO de mi empresa. Voy, pues como todos, aprendiendo sobre la marcha, voy teniendo mis bajones, mis subidones, lo hago como puedo y también con las herramientas que tengo. Y aquí, la verdad es que no hay ningún secreto, no hay ninguna fórmula mágica, porque lo que voy a contarte es mi realidad. ¿Es mejor que la tuya? No, es simplemente otra realidad. Mi nombre es Maider Tomasena, tengo 2 hijos y una tercera que viene de camino. Mi hijo Luca nació en abril de 2017 y mi hija Naya en julio de 2019 y nuestra tercera niña Noah llegará en enero de 2022 o igual decide llegar en diciembre. Mi vida hace algo más de 4 años antes de ser madre, la verdad es que era completamente distinta. De hecho, creo que para ser justa, debería empezar desde ahí para que entiendas el contexto en el que yo me movía. En 2017, cuando nació mi primer hijo, yo no tenía equipo. De hecho, acababa de rescindir el contrato de las 2 únicas personas externas que habían trabajado conmigo durante unos meses. ¿El motivo? No estaba generando el dinero suficiente para poder pagarlas. ¿Por qué estaba ocurriendo todo esto? Pues por una pésima gestión del negocio por mi parte, por tirar los precios, por no saber decir que no, por no valorarme, por muchas razones que cuando no tienes la mentalidad adecuada ni las prioridades claras, haces así, sin pensar y ya está, ¿no? Ya vendrá lo que tenga que venir. De hecho, hablé ya un poco de este tema en el vídeo que publiqué hace unas semanas respondiendo a esas 10 preguntas profesionales, las 10 primeras preguntas que más se han repetido. No puedo fustigarme más por esa época, pero tienes que conocerla para entender, sobre todo para entender de dónde vengo, porque algo que no te he dicho es que soy una emprendedora por azar o por accidente. Y a este tipo de emprendedores se nos conoce por esa persistencia en el trabajo y también por esa falta de habilidades empresariales. No todos, pero generalmente suele ser así. Leerás que, de hecho, nuestro punto débil está en esa mentalidad empresarial. Mi marido se incorporó al negocio en 2016, un año antes de todo esto que te estoy contando. Justo un año antes de ese primer acontecimiento importante en nuestra vida, como es la llegada de nuestro primer hijo. La Maider de esa época, 2016, sentía al inicio de año su mayor pico de morir de éxito e iniciaba una terapia porque jamás se había sentido tan deprimida, tan angustiada por la vida que llevaba. Llevaba 3 años con mi negocio de copywriting en internet. Y sí, por supuesto, de fuera se veía bien, trabajaba con los clientes que quería, daba conferencias, estaba ya dando mis primeras formaciones y los resultados en mis alumnos eran como para sentirme súper orgullosa del impacto que mi trabajo tenía en los demás. De fuera todo se veía genial y sin embargo yo me sentía en la carrera de la rata constante, muy deprimida, con muy poca vida personal, con un negocio que era, por decirlo así, como un monstruo enorme de galletas al que había que estar dando constantemente de comer, incluso los domingos. Ser esclavo de tu negocio, así lo llaman. Y qué difícil es gestionarlo cuando sientes que estás haciendo algo que te encanta, que te apasiona, que sabes que tienes que sacrificarte, pero el precio empieza a ser demasiado alto y el primero en levantar la mano y en decir, hey, esto no va bien, es mi cuerpo. Mi marido John, abogado de profesión, dejó la consultora en la que trabajaba para venirse conmigo ese 2016. Fue una apuesta que hicimos sin saber muy bien pues, a dónde nos llevaría. Yo todavía recuerdo la cara de toda su familia al dar la noticia.
parecía que estábamos dando la peor noticia del año. Nosotros solo sabíamos que queríamos tener hijos, sentíamos que teníamos que apostar fuerte por esto, porque con el trabajo que él tenía no veíamos sencillo ni compatible tener una familia. Cuando él entró a trabajar, la verdad es que se buscó la vida. Yo no tenía tiempo, es que ni de sentarme a ayudarle, ni de sentarme a buscarle las claves de los programas que yo utilizaba, que si WordPress, que si Leadpage. O sea, lo pienso ahora y digo, pero ¿cómo puede ser? Él se adaptó sin pestañear y aprendió de todo lo que yo hacía. Así es John, que siempre que se le plantea un reto, da lo mejor de sí y es y será siempre el más optimista de la sala. En pleno embarazo me contrató uno de los clientes más importantes para los que he trabajado en estos años y no supe decir cuál era mi estado de hola, bebé a la vista en unos meses. O sea, sentía que si lo decía perdería ese trabajo. De hecho, todo lo que pasaba frente a mí, sentía en ese momento que era una oportunidad, la oportunidad, que no podía decir que no a nada. No pensé, no planifiqué la llegada de mi hijo Luca y pasó lo que tenía que pasar. Luca nació un sábado, hasta en eso me lo puso fácil y así no perdí ningún día de trabajo. Eso es lo que pensaba mi mente, fíjate. El lunes cuando dejé el hospital me volví a poner frente al ordenador, como si no hubiera pasado nada, como si mi vida siguiese siendo la misma antes de su llegada. Pero claro que había pasado algo súper importante, lo más importante de mi vida. Acabábamos de tener la mejor cita a ciegas de nuestra vida y era un momento súper importante. John se tomó la baja para estar con Luca mientras yo seguía trabajando. Y te preguntarás, ¿por qué demonios seguías trabajando, Maider? O sea, ¿qué estaba pasando para estar en una situación así? En ese momento estábamos pasando por un pico de muy poca liquidez, por no decir ninguna. El trabajo de ese único cliente me llevaba mucho tiempo y no me pagaron nada por adelantado. Una vez más, pésima gestión de clientes por mi parte. En ese momento, viendo que tanto tú como tu marido vivís de lo mismo y que no hay liquidez en la empresa, pues bueno, te pones en modo, mi cabeza estaba en modo supervivencia. En el poco tiempo que tuve, la única salida válida que vi fue lanzar de nuevo mi programa Escribir para Vender, un programa que hoy se ha convertido en la certificación en copywriting de la escuela con aval universitario, un programa en el que ya por aquel entonces el soporte que yo daba sola era enorme. Fíjate lo poco que pensaba en ese momento o lo mucho que iba en piloto automático, que lancé una versión de esta formación, el programa Escribir para Vender, con una revisión de copywriting dentro de regalo y a un precio ridículo para el trabajo que era. Ese verano, Luca, que nació en abril, tenía ya 4 meses y yo tenía más de 60 páginas web de alumnos para revisar el copy. John me apoyó en todo momento, nos organizamos de tal forma que pudiera sacar todas esas horas adelante. Ellos pasaban mucho tiempo en casa y yo sentía que estaba con ellos mucho, aunque realmente en la mayoría de momentos estuviera frente al ordenador. Esa edición de este programa, Escribir para Vender, salió a pedir de boca. Los alumnos de ese programa sintieron que estaban en un programa impresionante de copywriting, con un soporte por mi parte bestial, aunque yo estuviera sola o estuviera en un periodo de mi vida tan complejo. La verdad es que echando la vista atrás, pues siento una mezcla de sentimientos. Por un lado está el orgullo de haber sacado todo ese trabajo en una situación tan complicada y sin que ningún cliente se diese cuenta de ello. Y por otro lado, una sensación, por decirlo así, de vergüenza, por tener una empresa en la que se supone que tenía libertad para hacer y deshacer y sin embargo en la que me sentía súper atrapada, con ganas de tirar la toalla. El apoyo de John lo fue todo, el de mi familia también, porque son emprendedores y saben lo que estaba pasando. Pero en general fue un momento de muchísima soledad, de sentirme muy juzgada. No te puedes hacer a la idea cuánto. Esto fue de hecho muy duro. Yo me repetía a diario lo orgulloso que estaba de mí y eso en parte me hacía todo más llevadero. Sabía que lo que estaba haciendo era por algo, era lo que tenía que hacer en ese momento por mi familia, porque estábamos en modo supervivencia. Pero claro, la culpabilidad. Hay días que venía a visitarme, porque salir a la calle con el carrito y ver a personas de mi entorno o a ciertas personas de la familia con sus comentarios tan desafortunados de todo el día trabajando, o siempre vemos a tu marido paseando al niño, o John es un padrazo, ¿tú dónde te metes? Todos estos mensajes me hacían sentir por momentos, aunque fuesen pequeños, muy mala madre. Pero yo siempre me repetía, Maider, solo tú sabes por qué estás haciendo las cosas así, y visualizaba ese momento en el que nuestro negocio estaría en velocidad crucero, en calma, en equilibrio, y yo ya no estuviera en esa rueda tonta corriendo, ¿no? Por decirlo así, detrás de la zanahoria. Pasó a Escribir para Vender. Corregí
muchísimos textos comerciales de alumnos, tomé la decisión de hablar con cantidad de personas para buscar una solución a eso que estaba viviendo. Leí mucho, escuché con atención, vi que salir de todo esto también era posible, así que empecé a cambiar y también a ajustar muchos puntos de la empresa, subir tarifas de servicios, lanzar otra experiencia formativa en la que no fuese necesario estar dando soporte. Fue difícil. Fue difícil porque muchas creencias me limitaban, más de las que me gustaría admitir. Sentía que todo el mundo de fuera lo veía muy sencillo para mí. Esto ocurre muchas veces, ¿no? Me daba además mucha rabia el ver que todos de fuera veían como, es así, esto es súper rápido, Maider. Mi cabeza veía este momento de transición como la operación a corazón abierto más complicada de mi vida. Tuve que parar y sobre todo tuve que dejar de lanzar tantísimas excusas. Yo era la única responsable de lo que estaba pasando. Unos meses más tarde, no sé ni cómo, logré lanzar mi formación intensiva a la vez el copywriting, subí mis tarifas, dejé de ver también todo lo que me llegaba como una oportunidad. Pero esto, evidentemente, no fue de la noche a la mañana, que va, me hubiera encantado que hubiese sido así. Esto me ha llevado tiempo, muchísimo tiempo. Quizás hay personas que podrían decir, Maider, te llevó demasiado, pero era el tiempo que necesitaba. Cada uno tenemos nuestros tiempos. En enero de 2018 entraron las primeras 3 personas del equipo. La verdad es que sus puestos de trabajo no estaban muy bien definidos. Rectifico, sus puestos de trabajo no estaban definidos, solo sabía que había mucho por hacer, mucho trabajo, que necesitábamos más manos en la empresa y que por fin disponía de esa liquidez para hacerlo, aunque el riesgo fuese enorme. Así se puso ya la maquinaria en marcha y así poco a poco hemos ido avanzando en el transcurso del tiempo, tropezándonos muchísimo, aprendiendo sobre la marcha y también cuestionándonos cada día. La llegada de mi hija Naya me pilló en otro momento distinto. Me preparé mejor, aunque no todo lo bien que a mí, todo lo bien que a mí me hubiese gustado. Yo pensaba que sí, pero no. Y aquí lo único que puedes leer entre líneas de todo esto, porque tiene demasiada miga, entraré en el detalle, es que una vez más el problema venía de aquí, de mi mentalidad, de mi poca capacidad para delegar. De hecho, aquí tienes uno de los aprendizajes de los que te quiero hablar en este vídeo, pero me voy a centrar en este más tarde. Antes quiero contarte lo mucho que debo también a ese buen balance entre lo profesional y lo personal, a las situaciones que he vivido y también al trabajo que he realizado con mis mentores y en especial al trabajo que llevo realizando desde hace ya varios años con mi amiga Mónica de los Ríos, a la que admiro profundamente. He hablado de ella en más de una ocasión, lidera la Escuela de Project Managers Digitales y además está en la sombra de decenas de empresas digitales que es probable que conozcas, ayudando a crear mejores equipos de trabajo y dándonos esa luz que muchas veces necesitamos cuando somos el cuello de botella de nuestros negocios. Su programa Tu Empresa en Equilibrio, así como sus mentorías, me han ayudado a crear y cuidar este balance entre vida profesional y vida personal. De hecho, hay mucho de ella en los aprendizajes principales que quiero compartir hoy contigo en este vídeo. El primer aprendizaje es el siguiente: ten claro cuál es tu objetivo, tu por qué y dibuja ese plan que te acerque a la vida que deseas. ¿Qué vida quieres llevar? Yo no me había hecho esta pregunta. Jamás. Empecé a trabajar como autónoma y nunca me la había hecho. Y en parte es normal, pues porque empecé, como te decía antes, empecé un negocio por azar y me dejé llevar. Nunca me paré a pensar cuál era mi plan de vida, ni qué tipo de vida quería llevar. Yo estaba todos los días en modo supervivencia, viendo en la pantalla del videojuego cuál era el siguiente obstáculo. Me encantaba lo que hacía y me encanta, por supuesto, pero en ese momento me sentía completamente absorbida por el día a día, por la empresa. Hoy, viendo todo desde otra perspectiva, me digo, Maider, ahora está claro que no empezarías de la misma forma, lo harías primero pensando en el tipo de vida que quieres y después planificarías todo en función de esto, ¿no? Tu tarifario lo tendrías creado desde el minuto 1, con unos precios acordes a tu experiencia y al tiempo que te lleva cada trabajo. Dirías que no, en el 90% de las ocasiones no verías todo como una oportunidad. Las prioridades de los demás no pasarían a ser tus prioridades por muy mal que te hagas sentir no estar en todo o quedar mal en alguna ocasión. Así que vamos con mis aprendizajes. Esos aprendizajes que me han llevado a encontrar ese equilibrio entre mi vida personal y profesional.
Trabaja con cabeza, como si tú fueras tu primer cliente. Yo también he sido una de esas personas que trabajaban de 9 a 9, e incluso hay muchos días que he trabajado más de esas 12 horas. De esas personas que no paran, que tiran, que hay días que incluso te alimentas de una lata de atún porque, oh Dios mío, ¿cómo voy a parar para comer con todo lo que tengo que hacer? Y con esa sensación de estar invirtiendo mucho tiempo, esfuerzo, energía para algo que al final no está dando esos resultados que tanto esperabas, que tanto deseabas o que estabas viendo en los demás. Cuando estás en un bucle como ese, lo fácil es pensar que necesitas más. Necesito más horas frente al ordenador, más proyectos, más horas de mi día, y es justo lo contrario. Pero para verlo claro, tienes que hacer algo tan sencillo como parar. Y además de parar, observar. Sacar conclusiones de lo que está pasando actualmente con tu vida, recibir, me encanta esta expresión, recibir ese sopapo de realidad y en función de eso trazar un plan de acción, porque todo lo que haces no tiene ese impacto en la rentabilidad de tu negocio y es hora de que lo veas claro. Al igual que necesitas ver dónde se te van las horas, en qué tipo de tareas y con qué personas, y si todo lo que estás haciendo te da esa energía que necesitas o por lo contrario te deja sin gasolina. La trampa es pensar que si haces más llegará ese momento y esa situación ideal para disfrutar, delegar, conciliar mejor, y no es así. Solo cuando te paras, solo cuando observas, te das cuenta de cuál es tu realidad y puedes empezar a tomar buenas decisiones. Puedes decidir eliminar de tu lista esa tarea que, por ejemplo, no te genera ingresos. Puedes ver también con claridad que tener ya a un asistente virtual que te ayude con los emails y con todas esas tareas mecánicas que haces cada día como un robot, las puedes delegar y puedes hacer todo lo que está en tus manos para terminar esa tarea que sabes que te va a ayudar a generar esos ingresos que tu negocio necesita ese mes. Siguiente aprendizaje, delega antes de que sea tarde. No puedes hacerlo todo tú, aunque creas que eres la mejor persona para hacerlo porque eres más rápida, más experimentada, lo que quieras. Tú no puedes hacer todo bien y al mismo tiempo. Eso es imposible. Así que tienes que elegir cuál es tu tiempo más significativo y protegerlo como si se te fuera la vida en ello. Delegar cuando me lo he podido permitir y a pesar del vértigo, hago este inciso porque es importante, me ha dado más tiempo para terminar antes de trabajar y pasar tiempo de mucha calidad con mis hijos todos los días. Y delegar bien no es fácil, yo sigo aprendiendo, no te digo más, pero sé que el traspaso de conocimiento que yo haga es clave si deseo que la empresa avance, que no esté atada al día a día de la empresa. Delegar da mucho vértigo. Hace unos meses, además, lo hablaba con una gran amiga. Ella hace unos 3 años montó una peluquería increíble en su pueblo y todavía no sabía lo que era esto de delegar. Pero no le quedó otra. Estaba embarazada de su primera hija, quería que el negocio siguiera dando al menos un servicio mínimo a sus clientas y hablamos mucho de esto, de todo lo que yo no hice bien, de lo importante que era dar ese paso para disfrutar al máximo del momento que estaba a punto de vivir. La veo y digo, qué bien lo ha hecho, qué orgullo. Ella ya llevaba tiempo pensando en qué tipo de vida quería vivir, adecuó su plan, su estrategia a todo eso. No lo hizo al revés, como lo hice yo. Delegar, en su caso, ha sido un paso necesario y también un paso natural. Pero hacerlo bien, como siempre digo, es otro cantar. Y aquí solo puedo decirte que cuando veas que es el momento, tendrás que plantearte una serie de preguntas que quiero compartir contigo. La primera pregunta, ¿de qué será responsable esa persona y cómo sabrá esa persona que es responsable de todo eso? ¿Lo dejarás por escrito? ¿Qué harás? ¿Cómo la contratarás y la entrenarás para ese puesto de trabajo? ¿Qué esperarás de ella? ¿Tendrá claro en todo momento cuáles son tus expectativas sobre su función en la empresa? Y he empezado, fíjate, hablando de delegar en el trabajo. No he mencionado eso de delegar en el plano personal, pero aplico estos aprendizajes a mi vida familiar. Con mi marido John delegamos sin sentirnos culpables. Delegar nos permite tener más tiempo para disfrutar de nuestros hijos, para fortalecer también nuestra relación en pareja y para poder cumplir los objetivos que tenemos en la empresa estando ahí para ellos. Una persona nos ayuda una vez a la semana con la limpieza profunda de la casa y la plancha. Otra persona nos ayuda en verano cuidando de los niños todas las mañanas de esos 2 meses que están de vacaciones para que así nosotros podamos trabajar. Sentimos cero culpabilidad por tener a estas personas con nosotros. Invertimos en la ayuda que ahora mismo nuestra familia necesita. Es probable que, no lo sé, dentro de un tiempo tengamos otras necesidades, pero ahora mismo así nos organizamos bien y tenemos la flexibilidad que necesitamos para ese balance entre vida personal y vida profesional.
Todos los días salimos a las 4 de la tarde, 4 y cuarto, para ir a buscarles y para ir juntos al autobús. Y de vez en cuando, si podemos, antes nos escapamos a comer juntos y así tenemos ese momento para nosotros. Y esto lo podemos hacer así porque efectivamente trabajamos juntos y aprovechamos esos momentos que para nosotros también son vitamina. Otro aprendizaje es que empieces a crear hoy mismo tus sistemas. Que ahora incluso veas de lo más lejano eso de delegar de manera interna en otra persona o de manera externa en otro profesional que haga una serie de tareas para ti, tienes que empezar a crear tus propios sistemas y tienes que empezar a grabarlos o tenerlos por escrito. Esto es algo que no he hecho y cuando he empezado a hacerlo ha sido tarde y mal. Tarde porque era justo cuando ya empezaba a delegar y tenía a la persona que contrataba enfrente pidiendo instrucciones y yo sin el tiempo para enseñarle, y mal porque lo he ido haciendo sobre la marcha y siempre faltaba algo de información o esa información, por ejemplo, no estaba actualizada. Este último año, ya con un equipo de 15 personas, hemos dedicado miles de horas a trabajar bien nuestros sistemas. Y ha sido y sigue siendo algo muy duro. Pero cuando tienes este sistema en tus manos, te das cuenta de lo fácil que puede resultar luego traspasar tu conocimiento a otra persona para que lo haga todo tal y como tú lo haces y con ese nivel de detalle. En tu día a día hay cantidad de tareas mecánicas que haces que puede que sean importantes, como por ejemplo responder tus mensajes de Instagram, pero el día de mañana podrían llevarlas a cabo otras personas siguiendo tus instrucciones. Empieza a aterrizar desde hoy, por favor, esta información. Siguiente aprendizaje, pide ayuda sin miedo. Esto a mí me ha costado muchísimo. Supongo que tiene mucho que ver con mi educación a la francesa, mi cultura, todo lo que he vivido hasta ahora. Pero soy de esas personas que piden ayuda tarde y cuando la situación sobre todo ya no es fácil de sostener. Al menos así ha sido con la parte profesional, no lo he necesitado en la parte personal. Y sé que aquí cada uno vivimos una realidad muy distinta en nuestra familia. Y yo lo sé porque lo que voy a abrir ahora es un melón grande, es un tema que es el tema que más trato con mis amigas cuando quedamos, cuando salimos a caminar, cuando tomamos un café. Tengo un marido con el que comparto absolutamente todas las tareas de la casa, la responsabilidad de nuestros hijos y el trabajo mental de cuidar de ellos. John es un padre súper comprometido y sé que no es la realidad de muchísimas mujeres que sienten frustración, culpa o estrés por la falta de colaboración o asunción de responsabilidades de sus parejas. Si echamos la vista atrás, es cierto que los padres de hoy en día están más involucrados en el cuidado de los hijos, pero todavía hay mucho que hacer y esto no es fácil para muchas personas. En este apartado me gustaría compartir puntos que a nosotros nos han ayudado mucho o que siento que nos hacen la vida más fácil como padres y también como pareja. Por ejemplo, tener primero claro cuál va a ser el papel de cada uno y dividir también nuestras responsabilidades. Al igual que lo hemos hecho en la empresa, para poder delegar, hemos establecido esto mismo, además, de una forma totalmente natural en nuestra casa. Por ejemplo, John es el responsable de gestionar todo lo que tiene que ver con los médicos, concertar citas, encontrar al especialista que necesitamos, completar la documentación necesaria, llevar a los niños al médico, todo eso lo hace él. Y saber que él es responsable de esta parte nos ayuda a evitar conflictos. Si en algún momento necesita que yo intervenga en alguna parte, me lo dice y lo hago. Y al revés, exactamente igual. No nos vamos echando en cara tareas, no estamos con ese yo he hecho esto y tú no has hecho, yo he estado 2 horas haciendo esta otra tarea y tú no. Si por ejemplo nuestras circunstancias cambian por lo que sea y necesitamos revisar quién hace esa parte en casa, lo hablamos y hacemos cambios, pero lo hacemos de una manera natural y lo hacemos así con todo. Él, por ejemplo, se ha responsabilizado de las 2 adaptaciones de los niños al cole o a la guardería y yo de la parte de la alimentación, la compra. Siempre decimos, es un baile entre los dos. Hemos distribuido las responsabilidades en función de nuestro tiempo y de lo que también nos gusta hacer en casa, que esto es importante. Si a él no le gusta ocuparse de los armarios de los niños porque es algo que le saca de quicio o no le gusta, lo hago yo. Si yo odio, por ejemplo, algo que no me gusta nada, tender la ropa, lo hace él. Hemos ido poco a poco consensuando estas tareas. Segundo punto, no nos metemos en cómo lo hace el otro. Tengo obviamente mi forma de bañar a mis hijos, de vestirles o de incluso hacerle la coleta a mi hija por las mañanas. Y él tiene la suya. No es ni mejor ni peor que la mía, es la suya, nada más. Respetar esto para mí es importante, no hacer de menos al otro, ni yo sentirme criticada por cómo lo hago, ni que él sienta eso mismo de vuelta. Que de vez en cuando le puedo decir, mira, yo vestiría a los niños antes de desayunar en lugar de después, porque si no llegamos tarde al autobús, lo hablamos y ya está. Pero no estamos en esa crítica constante o en esa
conversación pasivo-agresiva de déjame, lo hago yo mejor que tú. Al igual que con el equipo con el que trabajamos a diario, tratamos de ser lo más asertivos posibles con las distintas situaciones que se nos presentan en nuestra vida familiar. Nada más. Siguiente punto, respeto por el tiempo de cada uno. Si hay algo que se reduce con la llegada de los niños es ese tiempo que antes tenías para ti sin responsabilidades. Para hacer deporte, para ver amigos, para ir a una comida, para hacer eso que tanto te gustaba. Y aquí aplicamos las mismas reglas que he ido mencionando, sabiendo cuál es el tiempo que dispone cada uno o el nivel de planes que pueda tener. Pero partimos de la base de que los dos sabemos que merecemos ese 50% de tiempo. No es que uno tenga derecho a más y se lo reproche a otro. Aquí de nuevo, comunicación entre los dos. Esta parte es fundamental. Otro punto, el sentido del humor. Tengo 3 hijos con John y además somos socios. Estamos todo el día juntos. Somos un tándem increíble y esto lo puede confirmar cualquier persona de nuestro círculo que nos conoce y que ve cómo estamos en el día a día. Por supuesto que tenemos momentos de mucha tensión, de presión, de nervios, porque no es fácil gestionar todo esto teniendo siempre la energía bien alta y con una sonrisa en la boca, con todo lo que nos ocurre también muchas veces en la empresa. Pero hay muchas cosas que nos ayudan. Lo primero, la confianza. Lo segundo, lo decía antes, la comunicación constante. Y tercero, nuestro sentido del humor, el cómo nos reímos de lo que vivimos juntos cada día. Nuestra vida profesional la sentimos integrada en nuestra vida personal como un todo, y esta sería la mejor definición de ese equilibrio por el que muchas personas preguntan. Yo no veo tanto, por decirlo así, esa balanza imaginaria, ¿no?, cuando pienso en mi vida, pero sí veo un círculo en el que dentro encontrarás mi vida personal, mi vida profesional, así, saludándose cada día. Como te decía al principio de este vídeo, esta es mi realidad, no es ni mejor ni peor que la tuya, es mi día a día, bailo con mis circunstancias cada día, al igual que lo haces tú, y tratando de hacerlo lo mejor que puedo, que es cierto, no siempre es fácil. Me hubiera gustado hacerlo de otra forma cuando llegaron mis hijos. Creo que de todo lo que viví solo puedes extraer ese párate a pensar antes qué tipo de vida quieres. Yo no lo hice, o mejor dicho, lo hice tarde y mal, o lo hice al revés. Como muchas situaciones que vivo en mi vida, pues necesito mis tiempos, no puedo correr, no lo puedo hacer como lo hacen otros, o como me gusta decir también, pues necesito mis sopapos de realidad para realizar ciertos cambios. Y solo sé que he aprendido un montón de todo esto, he crecido y madurado muchísimo, estoy orgullosa de cómo lo he llevado, porque por aquel entonces, que estábamos en modo supervivencia total en la empresa, si no hubiera sacado todas mis fuerzas para cambiar mi situación, ni tendría la empresa que tengo, en la que trabajan 15 personas, que ellos también lidian con estos retos de conciliación. Eso solo puede significar que aprendí algo, que hice lo que estaba en mis manos para cambiar esa situación, que dejé de quejarme y que John me acompañó en todo momento para que no me fustigara tanto, estando rodeada también de tanta crítica de personas que jamás se pusieron en mi piel. Criticar es siempre lo más fácil. Y hay que dejar de hacerlo, nunca sabes, de hecho, la batalla interna, ¿no?, que está lidiando la otra persona que tienes enfrente, qué le está ocurriendo. Así que nada, ojalá mi historia te ayude, ojalá mi historia te inspire, me encantará leer la tuya en comentarios, como lo hago siempre, y mientras solo decirte algo que me digo mucho cada día desde que tengo a mis hijos, cuando se despiertan por las mañanas, y siempre me repito, ¿no?, mentalmente esta frase y digo, lo estás haciendo muy bien, Maider, tira hacia adelante. Así que nada, gracias por estar aquí.